Buenos días a todos. Bueno, vamos a seguir con el evento. Tenemos a Enrique Carrier ahora entre nosotros, un experto en el sector, una fuente de consulta diaria, director de Carrier y Asociados. ¿Hace cuántos años, Enrique? Bueno, como carrera asociados son 22 y en la industria, siguiendo la industria, demasiados, 34. Un montón. Sí, Viste pasar todas las tecnologías. sí. Bueno, ahora vamos con un poco más de la historia de Carrier. Soy Enrique Carrier, fundador y director de Carrier y Asociados, un estudio especializado en la industria de las telecomunicaciones desde el año 2002. Soy analista de la industria tecnológica desde 1992 y paralelamente desarrollé una extensa carrera profesional como periodista gráfico y televisivo, siempre enfocado en la temática tecnológica. Bueno, ahí lo escuchábamos a Enrique con una voz un tanto modificada por inteligencia artificial, ¿o qué? Tanto ibérica. Ah, Sí, sí, tal sí, cual. sí. Bueno, Enrique, una primera pregunta que tenía para hacerte es un poco cómo ves el estado de situación actual de las telecomunicaciones. Es decir, muchas veces uno piensa en una industria que se ha quedado, digamos, que ha tenido grandes ganancias en el pasado y quizás hoy la situación es distinta. Tú me dirás. Sí, yo creo que justamente es lo que decís. En general hay una imagen, digamos, en la población en general y a veces más preocupante cuando estás hablando de reguladores, de una industria de telecomunicaciones que ya no existe más. O sea, que tiene tal vez 15 años, que es del momento en que empieza la digitalización y desaparecen, digamos, las redes específicas de un servicio, como vos tenías una red de televisión, una red para telefonía, una red para datos, y empezaste a tener una red única, y a partir de ahí tuviste esa convergencia y sobre todo un crecimiento muy, muy alto. Lo viste en el caso de los celulares, cuando llegaste a penetraciones del 100% más, lo viste con banda ancha, donde hoy estamos casi en 80% de penetración. Y que obviamente todo ese crecimiento también era un incentivo para que ingresaran actores a participar de ese mercado. Después la cosa fue cambiando. Hoy estás hablando de mercados muy maduros, mercados con poco crecimiento o crecimiento casi vegetativo, donde muchos servicios tradicionales que tenían las empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones o de televisión, se los fue canibalizando lo que se llaman los OTT, Sí, over the top. Exacto, los servicios que no forman parte de la red, sino que están encima y que son de un proveedor distinto. Entonces, por ejemplo, lo ves claramente en los celulares cuando desapareció el negocio de los SMS, por WhatsApp o antes BBM, etcétera. Con la voz, que también te está pasando que hoy muchas comunicaciones se hacen por voz. Entonces ahí lo que tenés es también la pérdida de distintas fuentes de ingresos y en el fondo llegaste como una comoditización de la conectividad, donde entonces ya lo que importa es, bueno, cuántos megas me das por mes, etcétera. Entonces esto, para que te des una idea, en los últimos 12 años, la evaluación bursátil de las empresas de telecomunicaciones en un promedio que es muy así, ¿no? Porque hay distintas situaciones, algunas crecieron, digamos, se fusionaron, etcétera, pero si vos ves un poco la industria, la evaluación bursátil cayó un 35%, ¿no? Entonces eso también te da un poco la pauta que hasta tampoco para los inversores hoy hay tanto interés. O si querés ver otro indicador de Argentina, el ARPU, que es el ingreso promedio por usuario. Si vos tomás el del 2010, en el caso de los celulares, en dólares, actualizados al 2024, porque también hay inflación en dólares, pasaste de 18 dólares por mes a 4 dólares por mes en el 2023. Entonces, esto te marca, digamos, que estamos hablando de una industria que es muy distinta, que ya no es la industria de años atrás, y que eso requiere nuevos enfoques, no solo desde el punto de vista regulatorio, que es importante, sino también en la propia dinámica de las empresas. Bueno, una segunda pregunta tenía que ver con esto, ¿no? ¿Cómo responde la industria ante este escenario? Hay, bueno, fusiones, digo, distintos tipos de deals o de acuerdos como para, digamos, enfrentar esta situación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, lo que yo creo que algo que es típico de
mercados, digamos, maduros, es que empezás a tener una consolidación. Empieza a ser importante, al no tener crecimiento, tener escalas, ¿no? Entonces, vos tenés, por un lado, por la vía de las fusiones y adquisiciones, donde entonces se van consolidando distintas empresas, y para que te des una idea, en los últimos 5 años, a nivel global, hubo más de 500 fusiones y adquisiciones entre empresas de telecomunicaciones en todo el mundo, de las cuales unas 400 eran empresas de conectividad fija y más de 100 de operadores móviles, ¿no? Entonces te da un poco la pauta. Menos jugadores serían. Menos jugadores, más concentrados. Y esto entonces es importante también tenerlo presente, no solo porque los deals que se van dando, sino también desde el punto de vista de los reguladores. Por ejemplo, una crítica muy grande de la regulación europea es que pone mucha traba a este tipo de consolidaciones, y esto hace que Europa se esté atrasando tecnológicamente respecto de mercados equivalentes. Y por el otro lado también tenés, digamos, lo que sería la compartición, o sea, que es empezar a, en vez de que cada operador tenga su red y que por la puerta de tu casa pasen 1, 2, 3 redes, cosa que realmente no te pasa con el resto de los servicios. Vos tenés una sola red de gas, una sola red eléctrica, una sola red de agua. Con el agravante que, para que te des una idea, una red de fibra que es de un solo, digamos, que es operada por un solo operador, que tiene una sola empresa dando servicio, realmente está ocupada alrededor del 30% de la capacidad. O sea que tenés el doble en capacidad ociosa. Entonces acá aparecen distintos modelos para que 2 o más empresas usen la misma infraestructura. La misma cañería, digamos. Exacto, los mismos cables, lo cual entonces obviamente te reduce significativamente los costos, no solo de inversión, sino también de operación, porque siempre hay que estar manteniéndolas. Y donde entonces la diferenciación ya no pasa porque yo tengo una red de fibra que pasa por acá, sino por el tipo de servicios que yo te voy a dar. Y ahí tenés, ya sea acuerdos entre empresas, donde 2 empresas que tienen red se ponen de acuerdo y intercambian el uso de su capacidad, o también lo que fue apareciendo en los últimos años, que son empresas específicamente de infraestructura, que no dan servicio, pero que te ponen los postes, los cables, los lugares para las antenas, la electricidad, etcétera, y esa capacidad a su vez la venden a 2 o más clientes que dan servicio. Entonces, por ese lado es un poco que la industria está tratando de adaptarse. Lo mismo se da obviamente con las redes móviles, ¿no? ¿Y qué es lo que deben hacer los estados para, de alguna forma, fomentar esto o no obstaculizarlo, ¿no? De alguna forma. Sí, yo creo que por empezar es importante tener presente que la industria en su conjunto está en un proceso que requiere mucha inversión porque estás en 3 migraciones, si querés. Una en las redes fijas del cobre a la fibra, que implica prácticamente, o sea, es recablear todo lo que tenemos. En el caso de las móviles tenés la aparición de 5G, que si bien no desplaza, no reemplaza a 4G, la complementa, pero sí tiene un agregado interesante, que es la primera generación que no es solo para servicios móviles, sino también para servicios fijos, y eso tiene implicancias en términos competitivos. Y después, en lo último, más reciente, sobre todo lo vemos en Argentina, la aparición de las constelaciones de satélites LEO, obviamente Starlink, que es el nombre que a todo el mundo le viene a la cabeza, pero hay otras que están en camino y que también van a tener su incidencia en cuanto a, digamos, por ejemplo, lo que es brechas digitales en términos geográficos. Bueno, ya tenés cobertura en todo el país. Entonces, claramente yo te diría que lo primero, y tal vez más general, es que, digamos, el regulador tiene que ser consciente que hoy está tratando con una industria que es distinta a la que conocíamos, que muchas veces no parecía, o sea, hasta hace poco pensá que en Argentina se regulaban los precios de los servicios, se exigía que hubiera una prestación básica, digamos, financiada por los operadores. Lo mismo en las licitaciones de espectro, las cifras que se pretendían estaban totalmente divorciadas de lo que es la realidad, no solo local, sino global. Eso como marco general.
Después, en términos de esto que hablábamos de compartición, bueno, todo lo que ayude a incentivar a que las empresas compartan. Y ahí puedes tener desde beneficios, digamos, impositivos, regulatorios, cuando uno va, instala una infraestructura y la empieza a abrir, lo cual a su vez también genera más competencia. Después otro tema también a tener presente, y algo que mencionamos al principio, es el factor de los OTT. O sea, cuando hablamos de OTT no es solamente un WhatsApp, también es un Netflix o mismo un YouTube, un Amazon, donde, digamos, hoy cada vez más estas empresas tienen un peso y una demanda sobre la infraestructura. Para que vos te des una idea, solo Google, Alphabet, en realidad que es el buscador, YouTube, etcétera, genera casi un cuarto de todo el tráfico que hay en la web. Estamos hablando de una empresa. Si vos pensás, si eso te ocurriese con las rutas, que una empresa tuviera un cuarto de todo el tráfico que hay en las rutas del país y las calles, y evidentemente algo le diría, che, algo tenés que poner. Tenés que contribuir claro. A la causa. Entonces, es tener, digamos, en cuenta estas cosas, y después algo que se está dando en la Argentina, no está con muchas trabas, pero que también ser conscientes que vas a tener cada vez más fusiones, más adquisiciones, y que no hay que ponerle trabas en la medida que no traigan problemas de competencia. Y un último tema, tal vez, y que tiene que ver con los móviles, es más flexibilidad en el uso del espectro, ¿no? Porque a veces cuando vos no podés disponer del espectro, muchas veces queda inutilizado. Yo soy una empresa que todavía por X razón no lo estoy usando, queda inutilizado, no puedo subalquilarlo, no puedo venderlo, etcétera. Entonces, creo que una mayor flexibilidad permitiría que usemos todo ese recurso que está disponible y que está sin uso. Bueno, hablabas de las OTT, de que deberían, digamos, hacer algún tipo de aporte. ¿Qué es lo que se está viendo en el mundo, no? ¿Qué se está hablando, no? De que contribuyan, digamos, al tendido de redes. ¿Qué es lo que se viene? El tema se viene planteando hace unos años, lo que se llama el aporte justo, el fair share, digamos, teniendo en cuenta la incidencia que tienen en el tráfico, el uso que hacen de las infraestructuras. Y todavía no es un tema que esté resuelto, ¿no? Tenés el caso, por ejemplo, en Corea hubo un caso muy famoso, porque fue un poco pionero entre el operador coreano y Netflix, que llegó a finalmente que hubiera un acuerdo entre privados donde en alguna medida Netflix le paga un poco por el uso de esa infraestructura. Eso ahí lo que tenés es que generalmente van a hacer acuerdos entre grandes, o sea, los OTT generalmente son mucho más grandes que cualquier operador de telecomunicaciones, pero bueno, en un país vos tenés 2 o 3 operadores grandes, después el resto difícilmente tenga mucha capacidad para negociar. Otros enfoques tienen que ver más con decir, bueno, vos en realidad sos un actor del ecosistema digital y así como las empresas de telecomunicaciones hacen aportes para lo que se llama el servicio universal, que es financiar despliegues en zonas no rentables, y decir, bueno, vos en alguna medida también tendrías que colaborar. Hoy esto es un tema que está más en discusión que resuelto, pero es un tema que está cada vez más frecuente, que se escucha cada vez más y que yo creo que en algún momento vamos a tener que llegar a situaciones de compromiso porque, digamos, tal como está planteado, no parece que fuera muy viable. Por eso te decía con lo que te decía antes, ¿no? Pensando que hay que renovar muchas infraestructuras, que hay que hacer una gran inversión en un negocio donde ya no creces. Bueno, entonces hay que buscar ingresos por otro lado que paguen la inversión. Bueno, una última preguntita relacionada con esto. Hablabas de las valuaciones de las compañías de telecomunicaciones. ¿Qué pasó con las valuaciones de las compañías de los OTT? O sea, como para también hablar no solo del uso que hacen digamos, de las redes, sino que también, digamos, su negocio está en otra realidad, ¿no? Sí, ahí, bueno, después tenés particularidades. Yo creo que, por ejemplo, porque hay cosas que están más estables, si vos ves todo lo que es mensajería voz, donde encima tenés un dominio claro de WhatsApp, está más estable, pero a veces si hablas de video, bueno, ahí ya la cosa todavía no está sentada, o sea, venimos de un proceso de gran expansión, de gran crecimiento, muy impulsado en su momento también por la pandemia, y ahora da la impresión de que vas a entrar en un proceso de consolidación también. La generación de contenidos es muy cara. Y además, si vos ves lo que se pagaba acá o en Estados Unidos, lo que era Netflix hace unos años, lo que es hoy,
los precios subieron mucho más que la inflación, y eso tiene que ver también con mayores costos. Entonces eso a veces se refleja en las valuaciones, pero yo diría que todavía son mercados que, por más que son muy grandes, todavía no terminaron de asentarse, ¿no? De hecho, se están buscando nuevos modelos con publicidad, sin publicidad, Sí, etcétera. tal cual. La casa de las claves compartidas. Entonces, y eso sumado a los enormes costos de los contenidos, que entonces hacen que ahora se esté un poco levantando el pie del acelerador. Entonces yo creo que es probable que entremos en un periodo donde a los cientos de OTTs de video que haya se vaya consolidando en unos menos. Bueno, Enrique, muchísimas gracias Por por esta conversación y bueno, ahora vamos a seguir con el evento con nuevos entrevistados. Tecnología, vanguardia.